Mi invitada a este episodio es María Francisca Sangüesa. Ella nos va a compartir sus instrucciones para ser una líder transmutacional. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María Francisca es una reconocida líder internacional, CEO y founder de Global Leadership. Nació en Chile y desde muy joven se interesó por el mundo empresarial. Se graduó de química y lideró como CEO y Country Manager multinacionales en el área de la salud, a cargo de operaciones de 6 países en LATAM. Logró convertir a la región en la filial con mayor crecimiento en el mundo gracias a ser pionera en rentabilizar las compañías basadas en políticas con foco en las personas. Es máster en gestión de equipos de alto desempeño, máster en gestión de empresas saludables, estudios de RSC y sustentabilidad empresarial, innovación estratégica, entre otros. Actualmente es Executive Mentor, Business Advisor, miembro de varias juntas, speaker internacional y muy recientemente autora y creadora del libro Liderazgo Transmutacional, un nuevo estilo de liderazgo alineado a la nueva era, más humano, más sano y más rentable. Se distingue por ser una gran promotora de la humanización de las organizaciones, desde un liderazgo humano y altamente rentable, basado en bienestar laboral, salud 4D, sostenibilidad, DEI, integridad, ética, valores sociales, inteligencia emocional y tecnología como factores claves para impulsar la rentabilidad financiera de las organizaciones. Le apasiona compartir y comunicar conocimiento, experiencia y aprendizajes. Cocinar, leer, practicar yoga, navegar y el mar, ceremonias espirituales y compartir con sus hijos. Sus hijos son María Jesús, Martín José y Catalina Paz. ¿Quieres saber qué se requiere para ser un líder transmutacional? ¿Cuál es el ADN de un líder transmutacional? ¿Cuáles son los pasos para convertirte en un líder transmutacional? ¿Cuáles son las 4 dimensiones para tener una buena salud para de esa manera ser un buen líder? ¿Y cómo y por qué es tan importante trabajar en tu salud espiritual? No te pierdas este episodio. Fran, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchísimas gracias, María José. Gracias a ti, gracias por toda la comunidad que nos va a estar escuchando de todas partes del mundo. Así que muchísimas gracias a ti por esta invitación. Para mí es un honor estar compartiendo en este espacio tan colaborativo junto con toda tu comunidad. Así que muchísimas gracias. Yo estoy feliz. Quiero contarles cómo nos conocimos con Fran. Tenemos un amigo en común que es Alejandro Melamed. Alejandro hizo el prólogo tanto de mi libro Florecer en Invierno como del libro de María Francisca de Liderazgo Transmutacional, y Fran venía a Colombia para el lanzamiento de su libro y nos puso en contacto y decidimos hacer un Zoom para conocernos, y cuando de pronto vemos, cada una tenía detrás un cuadro hermoso como con los mismos colores de elefantes. Entonces eso fue como conexión instantánea, ¿o no? Totalmente. De hecho, recuerdo que sacaste inmediatamente el cuadro y me dijiste, mira, pues lo tenías como al lado, no se alcanzaba a ver con tanta precisión en la pantalla, y las dos la verdad que nos sorprendimos porque, bueno, además los elefantes son grandes animales de poder y fue maravilloso. Fue un conectarnos o reconectarnos, ¿no es cierto?, en esta nueva vida. Así es. Cuéntame alguna anécdota de cuando eras joven para entender mejor cómo eras. Bueno, también a todo esto me sumo también a los agradecimientos con Alejandro Melamed, así que él está en espíritu acá con nosotras. Con nosotras, así Totalmente. es. Y mira, de las anécdotas, porque uno dice, bueno, tengo algunas muy buenas y algunas no tan buenas, ¿no es cierto? Pero todos finalmente vamos aprendiendo. Y quizás por ahí colocar también en contexto, yo era una chica que no jugaba con las Barbies, con las muñecas, sino más bien jugaba con los autitos. Entonces, bueno, mi vida vivía con mis abuelos, y en la casa de mis abuelos también estaban mis primos.
Y desde ese lugar era constantemente jugar con los autitos, con la pelota, ¿viste? Fue una infancia quizás no tan fácil, pero a la vez también siempre cruzando un poco los límites. Dentro de las anécdotas, mira, me hizo acordar inmediatamente una cuando no estaba tan pequeña, tenía ya unos 16, 17 años y en el colegio decidimos salir de la hora de clases, o sea, fugarnos. Yo, por supuesto, lideraba ese bando inmediatamente, como muy disruptiva, muy osada, y nos pasábamos la reja con estos vestidos que eran como cortitos. Bueno, lo terminamos allá arriba, casi a la altura del ombligo, nos pasamos la reja y nos fuimos felices, éramos como 7, pero resulta que a la hora nos encontramos con una profesora frente a frente, face to face, como a 20 cuadras de distancia del colegio, lo cual no podíamos negarlo porque estábamos con la ropa de colegio y con la profesora al frente. Así que bueno, esa fue una anécdota donde por supuesto lo que intentamos hacer que no se descubriera, se descubrió en menos de una hora y generó todo un revuelo dentro del colegio que yo estaba en mis amigas, así que... Pero entonces tú desde muy joven lo que me doy cuenta es que empiezas a ser por un lado osada y por el otro lado una líder natural. Cuéntanos un poquito de cómo empiezas a desarrollar tus habilidades de liderazgo y cómo empiezas a crearte, digamos, en el mundo de empresarial, pues de que después llega al mundo empresarial. Totalmente. Mira, quizás parte también desde que era pequeña. Mis padres se separaban muy jóvenes y viví con mis abuelos y en la casa de mis abuelos llegaban muchos primos, todos eran masculinos. Yo y mi hermana éramos las únicas mujeres y eso me llevó a también hacerme mi espacio con mucha personalidad y también a conectarme también quizás con esa área un poquito más masculina, ¿no es cierto? No jugaba con las Barbies, jugaba con los autitos, ¿no es cierto? Pero también de saber poner límites. Y el poder liderar, el destacarte dentro de un grupo, claro, porque era como una casa jungla. En mi pieza yo no tenía pieza, el que se dormía primero te agarraba una cama, era como muy de sobrevivencia. Y mi pensamiento siempre fue muy, muy disruptivo, siempre pensaba lo que no me vestía de rosadito ni jugaba a las muñecas, no. Todo lo contrario, muy disruptiva, muy pensar fuera de la caja. Desde ese lugar me fui desarrollando, yo te diría quizás por una infancia bastante, como muchas personas, ojo, pero en un país con una dictadura, con un país en Chile donde era complejo, por supuesto, social, política y económicamente. Entonces, bueno, me tocó sacar esa resiliencia y sacar esa fuerza de como una rata, de ver por dónde tenías que moverte. Y desde ese lugar el liderazgo era muy innato, muy innato desde pequeña, donde yo movía las masas. Vamos para allá y vamos todas para allá. Entonces, eso me viene muy desde, quizás familiarmente lo necesité, tuve que hacerlo y eso ya después se traspapeló, se traspasó para la vía estudiantil y después ya para mi trabajo. Fran, una pregunta. Pues sí, no sé si es una percepción mía cuando dices que, claro, eran la mayoría primos hombres que jugabas con los carros. Inicialmente, ¿tú dirías que empiezas con un liderazgo, digamos, más con rasgos masculinos y después vas transitando hacia un liderazgo más auténtico y finalmente hasta llegar al liderazgo transmutacional que es sobre el que has escrito el libro? Cuéntanos un poquito ese transcurrir, desde dónde arranca, cómo arranca tu liderazgo y qué te empiezas a dar cuenta y cómo empieza a evolucionar. Sí, mira, yo creo que lo que tú comentas es muy cierto porque efectivamente me permitió relacionarme desde otro lugar con los hombres, por lo tanto lo que era una mesa de directorio y demás ya me era algo fácil o algo donde yo tenía ya esta cercanía también con los hombres, donde no les tenía miedo, donde yo me atrevía a ser como era, ¿no es cierto? Y a poder utilizar mi lugar dentro de una mesa de directorio. Mi vida como líder fue avanzando en muchos aspectos. Primero desde lo intelectual, después de lo emocional y después desde lo humano, ¿no es cierto? Pero comencé rápidamente con mi gran pasión por la química. Yo los días sábados era la única alumna, la única en todo el colegio que iba a clases los días sábados al laboratorio. Entonces comencé inmediatamente desarrollando mi modo aprendiz para poder adquirir nuevo conocimiento. Amaba la química hasta el día de hoy. Y eso fue generando quizás el atreverme a ser diferente y el atreverme a decir, bueno, si nadie más viene a este taller y soy la única alumna, yo me enriquezco y hago lo que me gusta, ¿me entiendes? Desde ese lugar de enriqueciéndome como la parte científica que me ayudó. Digo que me ayudó porque necesitamos una base también, ¿no es cierto? Necesitamos un diploma para que nos abran las puertas para poder aprovechar las diferentes oportunidades que nos da la vida y desde ese lugar ir desarrollando un liderazgo. Mi liderazgo, claro que fue cambiando, por supuesto. En un comienzo
era un liderazgo quizás más transformacional, ¿no es cierto? Y mucho con menor nivel de conciencia, porque yo era más joven. Empecé en todo el área de la farmacéutica, empecé en el sector primero en laboratorios y luego ya en la parte comercial también y de marketing, el área farmacéutica, después en el área de medical device. Y yo te diría que mi gran cambio, por ahí te lo llevo quizás al final de tu pregunta, me lleva a la pandemia, un poquito antes de la pandemia en realidad, como 2 años antes, cuando yo ya entro a una multinacional donde había un ambiente muy hostil, donde los números, la rentabilidad estaba muy por el suelo, no habían ventas y querían despedir a todo el equipo. Y bueno, yo asumir eso para mí me generó un antes y un después, porque me di cuenta que no iba a obtener ningún resultado si hacía las cosas como las había hecho antes, desde la intelectualidad, ¿no es cierto? Y comencé a aplicar todo el lugar humano desde mi empatía, mi capacidad de comunicación, mi capacidad de acompañamiento, de colaborar y de generar finalmente lazos de confianza, y desde esa confianza generar compromiso y desde ese compromiso generar los resultados. Una duda, cuando tú arrancas estudiando química, generalmente, pues por lo menos yo creo que los químicos no llegan a ser CEOs, o sea, arrancas en una carrera totalmente técnica, científica, pero transitas, digamos, a llegar a ser CEO de una multinacional muy importante y a representarla en varios países. Entonces, ese camino un poco cómo se da y qué te ha dado, pues, haber estudiado química. Mira, fue un camino súper largo, bueno, más de 25 años, y claro, la química me apasionaba, estudié, salí con distinción máxima, comencé a trabajar en el Hospital de la Católica, un hospital muy conocido, y después ya me fue al área farmacéutica, pero tuve que comenzar muy de a poco, como mucha gente, y pensemos que eran ambientes, en la mayoría de los casos, mucho más masculinizados, ¿no es cierto? Entonces, claro, romper el techo de cristal, como lo conocemos, pasar a veces incomodidades, porque era agraciada físicamente y eso podía generar que alguien más se sobrepasara, ¿no es cierto? Saber aprender a poner límites, aprender a respetar, que el otro te respete y también a valorarnos y valorarse yo como mujer y como trabajadora, y fue un trabajo muy, muy, muy de hormiguita. Comencé primero como química, luego también como al ser talento, una multinacional me pagó mis estudios universitarios como dirección comercial y de marketing, y después yo misma comencé a invertir mucho en estudios, a enriquecerme desde todo, de responsabilidad corporativa, desde tecnología, innovación, liderazgo, etcétera, porque sabía que necesitaba también herramientas desde lo técnico, ¿no es cierto?, para poder aplicarlas. Y bueno, me fui formando, fue muy, muy autoformación, ir aprovechando muy bien las oportunidades, tomando decisiones, trabajando y viajando la mitad del año. Yo viajaba. Me bajaba un avión y subía a otro avión. Tenía una maleta hecha y ya lista para poder desde Japón irme después a otra región de Chile donde me estaban esperando para un congreso 30, 40, 50 médicos. Si fueron años de mucho corre-corre, de mucha planificación, de mucha organización y de tomar constantes decisiones, y no solamente para mi bien, sino para mi bien y el de mis 3 hijos, o para mi bien y el bien de la organización. O sea, hay un trabajo también espiritual muy grande que yo comienzo a desarrollar hace ya alrededor de unos 15 años atrás, cuando mi divorcio, el padre de mis hijos, y ahí comencé a enfocarme más en mí, en mi ser, desde mi salud en todas sus dimensiones, bueno, y desde ese lugar comencé a entender que tenía que yo estar en equilibrio, en armonía, sana, conectada con mi ser para poder compartir o entregar lo mejor de mí misma, y desde ese lugar ayudar a mis equipos a también a lograr desplegar su máximo potencial. Y disfrutar del proceso, ojo, disfrutar, digo. Oye, Fran, en 2 ocasiones ya has hablado de la importancia de poner límites. Siento que eso es algo que a veces algunas personas, y me incluyo, nos cuesta trabajo. ¿Cómo haces para poner límites? Sí, cuando me estaba preparando para este podcast me vino muy fuerte eso, el poner límites, porque muchas mujeres, y yo sé que muchas mujeres nos van a escuchar, también hombres por supuesto, pero muchas mujeres se van a sentir identificadas al poner límites, ya sea dentro de tu trabajo, ¿no es cierto? Al decir, yo no estoy de acuerdo, me atrevo a decir que no, se relaciona 100% con tu nivel de seniority y de confianza en ti mismo, ¿no es cierto? O en ti misma. Y eso lo logramos con un trabajo personal, espiritual, con los resultados, etcétera. Y muchas veces las mujeres somos minoría dentro de un directorio. Bueno, qué importante
es también saber poner límites, no solamente con el trabajo, también en nuestra vida personal, también con nuestras familias, con nuestros hijos. Confundimos nuestra creencia limitante que el no poner límites es una demostración de amor, y en este caso en el trabajo, de aceptación. Y no, estamos en una nueva era, hay que aprender también y no defender con garras ni con cuchillos, ni mucho menos, sino a presentar tu punto de vista con objetividad y con resultados, ¿no es cierto? En todo, ya sea familiar, personal y laboralmente, y no tener miedo. Y eso se asocia un poquito al miedo. Cuando logramos atravesar este miedo, que lo hemos conversado nosotras, María José, es justamente que te atreves a poner límites, porque la gente no te va a dejar de querer ni te va a dejar de hacer sentir una líder. Muy por el contrario, vas a generar más respeto con tu liderazgo y también en tu casa. Fran, ¿cómo nace la idea del liderazgo transmutacional? Mira, este libro es maravilloso, yo digo libro, pero es una obra literaria, es wow. Primero lo amo y para mí tiene vida propia. Es maravilloso, es absolutamente y muy recomendable. Tan bella. Tiene vida propia, creo mucho en las energías y creo que por mi formación científica y grandes científicos con grandes premios Nobel han podido mostrar que somos seres energéticos y todo lo que nos rodea es energía. Mi libro también tiene su propia energía y hoy día está brillando por sí mismo. Nació en este maravilloso país de Colombia, ahí nació, ahí quedó ya inscrito. Sí, que nada es casual. Ahí estuve yo presente en el momento en que nacía. En primera fila, además, María José. Así fue es. Maravilloso porque nos conectamos mucho en esa presentación, en ese lanzamiento del libro, y la verdad que para mí, y siempre lo he dicho, los países latinoamericanos, bueno, como líder de 6 países de Latinoamérica, Colombia nunca lo tuve como líder, pero sí era obviamente una de las filiales para mí muy cercanas, porque Colombia, la cultura es tremendamente empática, tremendamente cariñosa y cercana dentro de los países de Latinoamérica, así que para mí nada es casual, y sí que fue maravilloso poderlo presentar en la Filbo 2023 en tu país, María José. Y bueno, ¿cómo nace este liderazgo transmutacional? ¿Cómo nace el libro también? Se demoró casi 2 años, bastante más que los 9 meses que viste que nos nace un hijo, porque nace prácticamente la idea inicial en plena pandemia, cuando comienzo a estudiar en España un máster en empresas saludables, donde también veo muy fuerte lo que era el clima laboral, cómo repercutía los números, cómo repercutía finalmente en los resultados, y yo lo había vivido en primera persona. Había tomado una empresa tremendamente devastada en todos los sentidos, y finalmente a los 5 meses había quintuplicado las unidades de venta, y a los 2 años consecutivos tener los resultados como filial del mundo, son 150 filiales con mayor rentabilidad. ¿Y cómo lo hacía? Enfocada en las personas, tomándolos a ellos y a ellas como la mayor riqueza de la organización. No era ni la marca, ni el servicio, ni el producto que yo vendía. Eran ellos, los hice sentir, porque no es lo mismo el que los cuido, no, los hago sentir cuidados, los hago sentir valorados, y desde ese lugar se obtuvieron los resultados. Para mí fue un descubrimiento total, porque venía de otro tipo de empresa que era Happy at Work, donde la verdad que no era necesario porque la gente estaba ya altamente comprometida. Y cuando comienza pandemia, por supuesto que todos la vivimos, hizo cambiar también todos nuestros puntos de vista, y ya cuando yo ya salgo de la última empresa, en abril de 2021, digo, yo quiero dejar un legado, quiero demostrarle al mundo que existe una manera diferente de liderar. Ya no estamos en la época del transaccional, transformacional. Yo dije, hoy día hay una manera nueva de liderar, en este caso transmutacional, que transmuta, es decir, que impacta en la vida de todos los seres humanos que están dentro de esa organización, pero también en el medio ambiente, también en la economía, también en la sociedad y también en el nivel de conciencia, ya que hoy en día no es algo raro hablar del nivel de conciencia. Sabemos que la meditación o el conectarnos con nosotros mismos produce efectos muy positivos en nosotros mismos y en los demás. Hablar de un liderazgo que no sea solamente desde el ser líder, desde la persona líder, sino en mi caso hablo de un liderazgo que cómo impacta también en los liderados, y no solamente desde las paredes de la empresa, sino cómo te impacta afuera, desde la sostenibilidad, desde el triple impacto y además en el nivel de conciencia. Para mí era una necesidad, era un legado, era importante, pero había que hacerlo muy ordenadamente, con mucha estructura. Entonces, bueno, de a poco fui creando mi propio modelo de gestión de liderazgo transmutacional, y bueno, después finalmente le apliqué también una aplicación tecnológica para que la persona se pueda medir, ya que los números y lo visual lo necesitamos todavía, ¿no es cierto? Y bueno, nació muy
muy desde primera persona y sentir que tenía que mostrarle al mundo que existía una nueva manera, un new management, donde se caían las viejas estructuras, el old management autoritario, dictatorial, piramidal, etcétera, 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 no se iban a obtener resultados donde podíamos poner las empresas de pie con ese estilo de liderazgo. No, la única manera de poner las empresas de pie hoy día, que ya no es una crisis sanitaria, sino más bien una crisis económica, era con un nuevo estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es la materia prima de una empresa. Desde ese lugar obtenemos los resultados dentro de un P&L, un EBITDA o un estado de resultado de una empresa. Desde ese lugar, no es de productos del servicio, no, porque son las personas los que van a lograr ese resultado. Ellos son la mayor riqueza. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Nuestras oyentes florecen con el podcast Instrucciones para Florecer. Esto dice Sofía Stroh. El podcast Instrucciones para Florecer de María José Ramírez es como un bálsamo para el alma. Se siente como una conversación fresca, fluida e íntima, donde María José logra meterse en la piel de sus entrevistadas de una manera respetuosa y amigable. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. ¿Tú qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Que siento que para muchos, digamos, las personas o por un lado son exigentes y logran resultados, o por el otro lado son humanas, pero el resultado, digamos, no es tan importante. Pero tú lo que estás diciendo es no, al contrario, es al centrarse en las personas es que se van a obtener los mejores resultados. Explícanos un poco mejor eso. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, nuestra cabecita nos mostraban antes y nos decían que o tú eras dictatorial, por así decir, obtenías buenos resultados, pero no podías ser gentil con las personas, porque si tú eras muy gentil con las personas, con tus colaboradores, con tus trabajadores, quiere decir que ellos se iban en vez de tomar la mano, iban a tomarte el codo, se iban a aprovechar. Tú tenías que mostrarle que eres dictatorial para que te tuvieran respeto o más bien miedo, ¿no es cierto? Era la única manera de trabajar y de liderar, era desde ese lugar. Yo les digo, hoy día nos enseñaron que las dos cosas estaban separadas, es como, pero no, hoy día tenemos que unirlo, muy por el contrario, dejar caer esos viejos paradigmas, dejar caer esas viejas estructuras, esas viejas creencias limitantes, porque nos limitan a poder seguir evolucionando como seres, ¿no es cierto? Y decirles, existe una nueva manera de liderar donde vas a tener tan buenos resultados que te vas a sorprender. Insisto, hablo en primera persona porque yo los obtuve. La gente me preguntaba, pero lanzaste un producto nuevo, tomaste más. No, son la misma gente que querían despedir, que las querían echar, que multiplicaron las unidades de venta. Y digo las unidades porque viste que nos afecta la inflación, la devaluación. Bueno, para ser más claros todavía. ¿Y qué es lo que hice? Mi libro lo basé en casi 100 entre estudios científicos, entre estadística, entre metaanálisis de Gallup, de McKinsey, de Deloitte. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha data, hay muchos números. ¿Y por qué lo quise hacer? Porque el ser humano todavía necesita ver números, no porque es humanamente correcto o éticamente correcto o moralmente correcto ser un líder humano o transmutacional. Además hay que demostrarle que es rentablemente, que existe una mayor rentabilidad que te va a impactar positivamente los números. Lo que yo hice, recopilé, en cada uno de los capítulos hablo de números. ¿Y por qué hablo de números? Para demostrar que no es sí porque sí, sino que además es económicamente rentable porque te logra resultados en el estado de resultado, en el EBITDA, en el P&L de tu compañía, vas a obtener resultados impactantes que yo los obtuve en primera persona porque es el lenguaje que se habla dentro de un directorio, María José, tú lo sabes muy bien y también parte de nuestra audiencia, que el lenguaje dentro de un directorio para poder aprobar o desaprobar un budget, aprobar o desaprobar una inversión, aprobar o desaprobar una contratación, un ajuste salarial, programas de salud, políticas de diversidad, etcétera, 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 actividades de responsabilidad social corporativa, etcétera, 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 es, bueno, ¿y cuánto es el retorno? ¿Cuánto va a ser el retorno de esta inversión? No es un gasto, tiene que ser una inversión, ¿ok? Por eso yo amo este libro, porque les da las herramientas al líder actual y a los futuros líderes para realmente tener argumentos para poder comenzar a aplicar
adoptar este modelo de gestión, porque también les va a impactar positivamente en la economía de sus organizaciones. Fran, ¿cuál es el ADN de un líder transmutacional? El ADN de un líder transmutacional, vamos a partir que el centro, y de hecho el modelo de gestión organizacional que está en mi libro, el centro son las personas. Parto que es lo más importante, y desde ese lugar como su mayor riqueza, te digo que el ADN es el impacto positivo que tienen 4 niveles: en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente, a nivel de conciencia. El ADN son las personas, pero también el resultado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser lo suficientemente responsables como líderes que este planeta continúa. Entonces, ¿cómo va a impactar también en las futuras generaciones, pero también en el medio ambiente, también en la economía y también en nuestro nivel de conciencia? No es algo extraño ni algo raro. Desde ese lugar es el ADN, es desde sus valores, desde sus principios, desde su ética, desde abrazar e incorporar lo que es el D, diversidad, equidad, inclusión, donde la salud tiene un lugar preponderante, importantísimo dentro del modelo de gestión. Pero bueno, eso básicamente, ese es el ADN. El ADN es el ser. Fran, tú hablas de la importancia de la salud del líder y que hay 4 dimensiones de la salud, que es la dimensión física, la psicológica, la emocional y la espiritual. ¿Por qué son tan importantes las 4? Y de alguna manera, hasta ahora la mayoría de la gente habla de las primeras 3, pero no tanto de la espiritual. ¿Y cómo logras un buen equilibrio entre todas estas 4 dimensiones? Muchísimas gracias, María José, por la pregunta también, porque para mí, dentro de todos los capítulos, que son 6 capítulos, el capítulo de la salud, quizás porque trabajé más de 25 años en la salud, es el capítulo el más querido, por así decir. De hecho, es el más robusto, el que tiene mayor material. ¿Por qué? Porque primero, vámonos un poquito más para atrás. Antiguamente, el oro era la riqueza, las tierras, o las joyas, ¿no es cierto? O el lujo. Después pasó a ser el oro que teníamos, era el tiempo era lo más valorado. Con la pandemia nos cambió totalmente, se nos caen las estructuras, los paradigmas. Dijimos, no, el oro de esta nueva era es la salud. Para mí, yo considero que la salud es el oro de esta nueva era, ya que la salud lo vimos, los ricos, los pobres, etcétera, impactaba exactamente igual en la pandemia. No, y sin salud no hay nada, mejor dicho. No tenemos salud, nada. Sí, tú sales a trabajar, tú estás con tu familia, pero sin salud. Sí, de acuerdo. O sea. Exactamente, pero antes decíamos, no, el tiempo es lo que yo más valoro. ¿Te acuerdas que se decía? Bueno, no, hoy día la salud es lo que más valoramos. Desde ese lugar yo creé este concepto de salud en 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque quise incorporar, tal como tú muy bien dices, está la física, la psicológica, la emocional o la psicosocial, ¿no es cierto? Y también la espiritual, y me refiero a no religioso. Y siempre lo coloco muy entre paréntesis, importante, porque no confundamos la religión con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no es extraño, no es raro hablar que uno medita, que hace mindfulness, la palabra que tú le quieres colocar, o que estás conectado con tu ser, ¿no es cierto? Hoy día el mismo presidente Obama y grandes líderes, ¿no es cierto?, que son personas altamente inspiradores, vemos que también se conectan desde un lugar espiritual, que se conectan con ellos mismos. Y porque, bueno, mi recorrido también me llevó y elegí y quise estudiar también un instructorado en meditación trascendental, también soy reikista nivel 3, muy bien como tú mencionas también la introducción, María José, y eso me llevó a decir, somos un todo y tenemos que tener, igual que una mesa, un equilibrio con las 4 patas. Es decir, yo si tengo mi cuerpo físico sano, pero no estoy conectada ni con mi alma ni con mi espíritu, es imposible que yo logre ser un líder. ¿Cómo le voy a exigir al otro, a mi colaborador, que no tenga burnout, que duerma bien, que no sea alcohólico si yo no lo hago? ¿Me entiendes o no? Tengo que ser ejemplo. Sí, tengo que ser ejemplo, o sea, el líder es un ejemplo. Total, que el ejemplo tiene que inspirar desde su coherencia con lo que dice, con lo que habla, con lo que hace, con lo que ingiere, en todos los sentidos. ¿Qué tipo de comunicación da? El líder toma decisiones constantemente y yo siempre me pregunto, y en mi libro lo digo, ¿cómo ese líder va a poder tomar una buena decisión que impacta no solamente en el colaborador, en la familia o en el medio ambiente o en la economía, o el atraer inversores, etcétera, si esa persona tiene burnout, si esa persona es alcohólica, si esa persona no duerme, si esa persona vive en un ambiente agresivo que permite
que quizás tenga agresión intrafamiliar, no lo sabemos. Si esa persona ni siquiera es capaz, es como hoy día estamos en una era que tenemos que partir de adentro hacia afuera. Nos enseñaron totalmente al revés, que nuestra felicidad iba a estar de afuera hacia adentro. No, hoy día nuestra salud es de adentro, y desde adentro, lo más de adentro es nuestra alma, nuestro espíritu. Bueno, conectémonos con eso para que podamos escucharnos, para que podamos sentirnos y entender que las cosas no suceden por su forma, suceden por su fondo, que el universo te está mostrando claramente que tienes que aprender de una determinada situación, y si no aprendes va a seguir ocurriendo constantemente esa misma situación, pero en una forma diferente. Bueno, es desaprender para volver a aprendernos, pero desde un lugar, desde la espiritualidad, que tiene grandes aristas, que tiene grandes líneas de trabajo, desde chamánico, desde Ayurveda, etcétera, 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 como simplemente una meditación. Está comprobado científicamente que te impacta positivamente desde tu dormir, desde tu estado de felicidad. Es como si somos 70-80% agua. Si tenemos el agua dentro de nuestro cuerpo turbia, ¿no es cierto?, sucia, en movimiento, ¿la luz va a poder pasar en forma fácil? Lo más seguro es que no. Bueno, yo les digo a ustedes, llevemos a nuestra salud espiritual a una quietud, a una calma, sedimentemos todas esas partículas que están dando vuelta y que no nos permiten que nuestra luz, que la luz del universo, la luz que llevamos nosotros dentro, porque somos seres de luz y espirituales y que emanamos energía, bueno, partamos por ese lugar. Y la meditación es una gran herramienta que nos permite conectarnos con nosotros mismos, también escuchar lo que el universo nos quiere hablar, ¿no es cierto? Porque también te lo muestra por diferentes señales. Y después decimos que son casualidades, ¿no, señores y señoras? Es la sincronía con el universo y son las señales que nos mandan. Tú hablas mucho de eso también en tu libro, María José, y bueno, creo que siempre es importante poderlo recordar desde ese lugar, que realmente hay que escucharnos, sentirnos, y para eso debemos tener cierta quietud, conectarnos con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, para poder saber qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué decisión queremos tomar, por qué nos duele la cabeza. Bueno, vámonos más atrás, no solamente con un analgésico. Profundicemos, no la forma, sino el fondo de lo que nos está sucediendo, pero desde nosotros, desde adentro hacia afuera. Lo mismo sucede en las organizaciones. La mayor riqueza está adentro, no está afuera, y la mayor riqueza son con los colaboradores. Fran, cuéntanos un poquito cómo practicas tú esto que nos estás explicando, porque eso podría llegar a sonar, bueno, sí, eso es la teoría, qué chévere, pero en tu día a día, ¿cómo logras tú efectivamente meditar, conectarte contigo mismo, oír tu ser, ver las sincronías del universo? Que yo sé que tú y yo hemos hablado mucho de ese tema, pero me gustaría mucho que lo compartieras acá con las personas que nos estén escuchando. Mira, cambié la proporción. Primero parto por eso. Primero, tener una agenda. O sea, creo que la gestión del tiempo es sumamente importante, y esto va a servir para todo. Cualquier líder, cuando te dicen cómo eres capaz de hacer todo, primero tengan solamente una agenda. Yo cometí alguna vez de tener varias, y no, porque la que es personal es la que es más chiquitita y tendemos a hacer la laboral mucho más grande y robusta. Bueno, hacer una buena gestión de tu tiempo, saber diferenciar lo que es importante con lo urgente, lo prioritario, y entender que tenemos que tener en estas mismas dimensiones de salud también tiempo. O sea, hay que tener tiempo para nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro medio ambiente, adquirir nuevos conocimientos, para nuestra salud física. El deporte, por ejemplo, es básico y esencial, nuestro cuerpo lo necesita. También nuestras emociones, cómo las gestionamos, desde qué lugar, ¿no es cierto? Bueno, darnos un tiempo, y también lo espiritual, bueno, darnos un tiempo justamente, gestionar desde una buena agenda, y desde ese lugar decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle y en qué momento le voy a dedicar a una meditación? Aunque sea respirar con los ojos cerrados, y la respiración es algo tan básico, que el universo es tan sabio que lo que más nos dio fue oxígeno, y es gratis. Bueno, simplemente te conectas con esa respiración, y desde ese lugar te vas a empezar a conectar contigo, vas a empezar a aquietar tus pensamientos, y si los tienes, abrázalos. Está bien, no resistas a eso, ¿no es cierto? Tu alimentación, mi alimentación es tremendamente sana, elijo los productos orgánicos, elijo productos sanos. ¿Por qué? Porque entiendo que también mi cuerpo es único, es uno solo, no voy a tener otro más, y necesito también sentirme, porque cuando comemos cosas pesadas, por supuesto que nos sentimos más cansados, no con la misma energía. Bueno, me conecto con la energía que me alimento, pero desde el lugar sano, y además me conozco y siento también que también sé lo que necesito comer y lo que no necesito comer. Mis relaciones a mi alrededor son sanas, yo elijo con quiénes me relaciono, y a qué les voy a dedicar tiempo, y a qué no.
y la proporción va cambiando, porque muchas personas es que no tengo tiempo, no, si tienes tiempo, dale menos tiempo para dormir, punto, basta. A veces el cuerpo, ya hay grandes líderes y yogis también, personas que son tremendamente felices, iluminados, genios, que te dicen yo duermo 4 o 5 horas y de verdad esa persona la ve físicamente, está muy sana, se ve inclusive mucho más juvenil, que tú dices, pero ¿cómo? Claro, porque existe otra manera también de captar energía, porque también la necesitas para poder tener la mayor creatividad, tomar las mejores decisiones, saber gestionar emociones. Los líderes lo que hacemos es gestionamos personas constantemente, tienes que estar muy bien y bueno, darle un tiempo, una buena planificación de tu agenda y darle el espacio de tiempo que es importante para tu salud, porque tú eres lo más importante de ti misma. Nos enseñaron a que había que ser egoísta, que había que primero que ser los otros lo más importante. No, yo siempre les digo, sean egoístas consigo mismas y mismos y atrévanse a ponerse ustedes en primer lugar. Es una creencia limitante que nos dijeron que nosotros tenemos que estar en segundo. No, si tú estás bien, si tú estás sana, si tú estás feliz con tu vida y estás en armonía contigo mismo y logras, justamente vas viendo cómo vas obteniendo esos resultados, porque los vas a ir viendo, lo más seguro que todo tu alrededor y sobre todo tus hijos, que son tu extensión, ellos mismos también lo vas a ir viendo en ellos, porque es imposible que des lo que tú no tienes. Entonces, la mejor manera también de liderar tanto en tu casa como también en el trabajo, porque te van a ver que tú también estás sana y estás contenta, estás feliz y por lo tanto vas tomando las mejores decisiones. Pero va en una buena gestión de tu agenda, donde le des un espacio a estas áreas de tu vida, ¿no es cierto?, que tenga la prioridad y que te aprendas también a colocar en primer lugar tú. Fran, para alguien que quiere empezar a ser un líder transmutacional, ¿cuáles serían los primeros 3 pasos? O sea, un líder dice yo quiero convertirme en un líder transmutacional. Paso 1, paso 2, paso 3. Primero partamos desde que esa persona tiene que conectarse consigo. La salud creo que ya la mencionamos y que ya la vamos a dar por sentada y por sabida, que eso para mí es sine qua non, o sea, sí o sí la persona tiene que estar ahí. 2, creo que es importante que esté muy atento o atenta a su estilo de comunicación. Porque siempre, y lo hemos sabido, siempre ha sido un gran punto, no menor, es que yo pensé que tú creíste, yo pensé que tú, sí, yo creí que y él pensé que, eso son lo peor. Es muy importante tener una comunicación que sea clara, transversal, empática, honesta, transparente y constante. Y en el vocabulario, la manera que esa persona lo va a comprender, lo va a entender. No podemos hablar cuando el 20% son palabras en inglés y esa persona quizás no lo entiende, quizás es un obrero que necesita un tipo de vocabulario mucho más sencillo y más simple, ¿no es cierto? La comunicación es básica. Comunica también cuando tienes también, muestra también tu vulnerabilidad. Muestra dentro de la comunicación está también eso, comuníquenlo a través también sin máscara, sin armadura y también que son vulnerables, que también que tienen miedo, ¿me entienden o no? O sea, que son iguales. Desde ese lugar, crear, para mi gusto, la gran esencia es crear la confianza. Si creamos confianza, lo único que vamos a cosechar es compromiso. Y la cantidad de estadística que hay que te demuestra que el compromiso tiene un ROI de un 2.5, un 4.8 o un 30% te aumenta los resultados financieros, bueno, etcétera. Hay un montón de estadísticas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la vas a generar? Cuando tú eres honesto o honesta, cuando no te sacas tus armaduras que te dijeron, anda bien armado. No, yo te digo todo lo contrario, esta nueva era es desármala, sácala. Y lo otro que yo les recomendaría como el tercer paso, hagan una actividad. Yo digo una actividad de responsabilidad social corporativa, uno, para dignificarla nuevamente, pero también porque te permite estar en forma transversal con tus colaboradores y hacer algo positivo por tu sociedad, que quizás está ahí al lado de tu entorno, o crear también políticas de igualdad donde sean realmente públicas para todos y para todas, de igualdad, de diversidad e inclusión. Creo que esos pasos, estamos hablando algo de hecho concreto, creo que lo concreto, lo sólido, la materia también nos lleva a que la persona realmente lo vaya creyendo, no solamente, como digo yo, la buena comunicación sí, pero dime algo más concreto, dime algo más sólido. Bueno, hagan este tipo de actividades o políticas. No, pues me parece espectacular. Pero primero pasando por ese líder con su salud y por supuesto con su ética empresarial, donde es pro derechos humanos. Hay algo más que abarca el todo, pero creo que lo más esencial es la salud. Partimos desde ese lugar. Fran, tú eres mamá de 3. Además te separaste hace varios años y te fuiste a vivir sola con tus hijos a Argentina, cargo CEO de varios países.
¿Cómo hiciste para lograr ese equilibrio? Porque siento que esa es una pregunta que siempre hacen mucho acá y que a las mujeres además les angustia lograr cumplir y tener esos roles y además con un nivel de liderazgo muy alto. Es súper fuerte, la verdad. Y además 3 hijos con 1 año de diferencia cada uno y tal como tú dices, adolescentes. Tenían 14, 13 y 12 años. Así que sí, muy complejo con otra cultura, por más que estaba una cordillera que nos separaba, pero era otro país, ¿me entiendes? Entonces, bueno, era complejo y a la vez, como tú muy bien dices, CEO de 6 países, donde tenía que viajar, donde no había un plan de contención. Y te agradezco también esta pregunta porque creo que va a ser de gran utilidad para decir, primero se puede, ¿ok? Se puede y se puede también disfrutar, pero como todas las cosas hay que tener un plan y hay que romper otras creencias más. Atrévanse a pedir ayuda. Atrévanse a decir, yo necesito que me ayuden, tanto en lo familiar como en lo laboral. En lo familiar siempre hay gente, yo en mi caso, bueno, me vine a otro país, pero bueno, las pocas amigas que me fui haciendo de a poquitito, pasito a pasito, era bueno, o algún familiar que pudiese viajar, papá o hermana, mamá, etcétera, donde pudiesen también cooperarme y ayudarme si lo necesito, pero organicémonos. ¿Tú qué día? ¿Un día martes? ¿Tú un día jueves? Bueno, atrévanse, porque además uno cree que esos familiares es como no los quiero molestar. ¿De dónde? Si esa persona finalmente es tremendamente feliz porque crea un vínculo con ese nieto o sobrino o hijo de tu amigo o tu ahijado, lo que sea. ¿Me entiendes? Eso primero es, hagan un plan, que hablen con sus personas cercanas, familiares, para que ellos realmente los colaboren, les ayuden, porque no son adivinos. No son adivinos. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a creerse y ponerse el disfraz de superwoman, la superhéroe, y de ahí no sale. Entonces ellos, cuando uno les va a decir, ay, que yo pensé que tú estabas tan bien, se te veía tan contenta siempre. No, nunca pensé que necesitabas ayuda. Yo les digo, bueno, atrévanse a decirlo, a verbalizarlo claro, porque es que yo creí que tú te diste cuenta, porque yo siempre te decía que estaba tan cansada. No, dilo, que lo necesitas, con palabras, con texto, para que el otro lo entienda y asegúrate que lo haya entendido correctamente. Pregúntale después qué es lo que entendió. Bueno, eso es lo familiar, ¿no es cierto? Y a mis hijos también les di herramientas muy poderosas que era que se aprendieran a valerse por sí mismos, fueran los más autónomos, se aprendieran a cocinar, aprendieran a ser responsables, cómo tenían que tomar una locomoción, o sea, jamás sobre el miedo, jamás. Acá cuando yo llegué, raptaban niños, mis hijos lo vieron, pero yo jamás les dije que tuvieran miedo, nunca, simplemente tomar las precauciones de la seguridad, ¿me entiendes o no? Pero jamás, yo les di todas las herramientas para que ellos supieran cómo volar, porque yo no sabía cuánto tiempo iba a estar, pues no lo sabemos, ¿no es cierto? Bueno, les doy todas las herramientas para que sean lo más independientes. Mis viajar la mitad del año les generó eso, que ellos no tenían a la mamá para hacerle la tarea, tenían que hacerla solos, si no, ingéniatelas. Entonces fueron niños muy robustos, con muchas herramientas. Yo lo comparo inclusive con hijos de amigas que te dicen, no, pero mi hijo no trabaja y estudia. Mis hijos todos trabajan y estudian. Pero sí, wow, es un montón, por decisión propia, porque ellos lo quisieron hacer, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y en lugar del trabajo, crear y elegir equipos, si los podemos elegir, o por lo menos si no llevarlos a ese lugar, que sean realmente autosuficientes, que sean seguros de sí mismos y que siempre mi lema era, no me pidas permiso, prefiero que me pidas perdón, que mira, tomé esta decisión pero no fue la más correcta porque generó bueno, perfecto, pero lo decidiste, te atreviste a hacerlo, está perfecto que fueran autónomos y yo como María Francisca Sangüesa de Valencia lo solté el control y solté el decir, bueno, lo irán a hacer bien o perfecto, no, ya está, igual que los hijos, déjalo que lo hagan y después si no está tan bien y puede tener puntos a mejora, muy cariñosamente, muy empáticamente, con mucha asertividad, mostrarle cómo podía estar de una manera mejor. ¿Ok? Pero sí tener equipos que realmente puedas tener confianza mutua, porque también manejas, como líder, manejas budget, presupuestos, dineros, pagas, o sea, etcétera, que tengas confianza y también que sea que, como su lema era, tú ya sabes, tienes que primero atreverte a hacerlo y 2, que se atrevan y que no tengan miedos. Y cuando tomaba personas, cuando ya yo aumenté mi equipo en 3 veces durante 3 años, o sea, lo tripliqué. Y las personas que iba contratando, María José iba contratando personas, lo primero, que me generaran confianza y que yo ya en una entrevista pudiera determinar su inteligencia emocional. Más allá de su experiencia, por supuesto que me servía, pero más allá de la cantidad de diplomas y máster, sino que esa persona me generara empatía y que le pudiera ver que tenga herramientas reales para poder gestionar a los equipos, que hoy en día es el gran tema. Pero sobre todo personas que yo le viera que me daban confianza, empáticas
y que yo viera que esa persona sí se acomodaba al equipo que tuvieras, ¿me entiendes o no? Más la soft skill que la hard skill. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Tú has mencionado ahorita en tu respuesta un tema muy importante y es el tema de que educaste a tus hijos sin miedo, que contrataste e incentivaste equipos sin miedo. Tú eres una mujer que desde el principio has hablado, pues que te lanzabas, te aventurabas. ¿Cómo haces para controlar el miedo? Porque siento que el miedo uno va a tener, ¿no? Es imposible no tener miedo, pero ok, siento miedo, ¿y qué haces? ¿Y cómo educaste a tus hijos para que efectivamente pudieran manejar ese miedo? Exacto. Mira, primero yo le digo a la audiencia que por favor lea Florecer en invierno, el libro de María José. ¡Ay, gracias! Porque ella habla de 9 herramientas que son realmente para ponerse de pie y aplaudirlas porque son muy precisas, muy aplicables y que te genera un gran impacto. Y muchas de estas están justamente relacionadas con el miedo. Así que era imposible no mencionarlo porque yo lo leí y tiene mucho el miedo. Tan divina. Y mira, María José, me viene lo primero, tú me dices controlar el miedo. Yo te digo lo primero, suelta el control. Y no es de las cosas fáciles cuando somos CEO, cuando somos country manager, porque nuestro organismo tiende al control. ¿Por qué al control? Porque la incertidumbre nos genera ansiedad. Eso fue lo que ocurrió en la pandemia, ¿no es cierto? Era miedo más que un virus. Y bueno, eso es lo primero, tratar de hacer lo posible en tomar conciencia cuando queremos controlar algo. Y en esto controlar el miedo no lo podemos controlar. Eso solo lo único que vas a hacer es que persista. Es lo mismo que dicen, si resistes, persistes. Es una ley universal también. Yo también lo digo en mi libro. Porque es real. Si tú estás chocando, ir contra el miedo se te va a helar, te va a paralizar y el miedo es tan negativo en nuestro ser. ¿Por qué? Porque no nos deja ni ir para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Te ancla, te paraliza y empiezas a somatizar, a generar tu cuerpo físico también con diferentes cosas como insomnio, trastorno alimenticio, bueno, un montón de cosas que va a depender de la persona, destapar crisis de pánico, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que yo siempre digo es, primero, reconócelo, que está, míralo a la cara, abrázalo y dile, por favor, que parta, que siga su camino, Yo inclusive te voy a confidenciar, yo tuve un sueño dentro de estos últimos 2 años, yo soñé y vi el miedo en un sueño a la cara, que era como un gran dragón, por así decir. Y fue una pesadilla, te lo puedo decir, porque fue muy heavy. Y yo, mi inconsciente decía, este es el miedo. Y yo lo vi. Ok, lo abracé, lo miré a los ojos, que fue muy intenso mirarlo a los ojos al miedo, y yo te diré que para mí fue un antes y un después. Yo lo estoy ahí, se lo estoy graficando, pero obviamente yo les digo a todos y a todas, el miedo, no luches con el miedo, pero sí está consciente de que existe. Es lo mismo cuando meditas. Si vas a estar pendiente que tienes tantos pensamientos, tú misma te vas a estar diciendo, ay, pero ¿por qué sigo pensando? No puedo quitar mi mente, porque van a seguirte más pensamientos todavía. Bueno, lo mismo con el miedo. Existe, pero date cuenta, reconócelo, abrázalo, déjalo pasar y sé capaz de salir de esa situación de confort en que estás o que no te estaba permitiendo avanzar, y oblígate a ti misma a dar un pasito, no grandes pasos, ojo, o no pasos perfectos, no, la perfección solamente nos lleva a no atrevernos, ¿no es cierto? Pero al contrario, anda y avanza, que sea 1 centímetro y de ahí pasito a pasito. Pero efectivamente creo que uno de mis mayores atributos o cualidades es que yo no espero que la ola venga a mí, yo voy a la ola, yo voy a eso. Y es como finalmente, es como también es mejor arrepentirte de lo que hiciste que de lo que no hiciste. Totalmente de acuerdo. Totalmente, ¿no es cierto? Y es parte también cuando tengo que tomar una decisión, lo baso mucho en eso. Y bueno, eso es cuando ya te atreves es como, le estoy dando como algunos tips para que digan, bueno, sí, es verdad, entonces me voy a atrever, listo, suelto el miedo, ya está. Porque si no lo hago me voy a arrepentir el resto de mi vida. Entonces, bueno, vamos, hágalo.
Fran, ¿qué es para ti florecer como mujer? Es hermoso el florecer. Amo las flores, tengo tatuada una rosa en mi brazo. Amo las flores, creo que además nos conecta con nuestra esencia. Y el florecer se conecta mucho con la femineidad, inclusive en mi caso como mujer, ¿no es cierto? Siendo que tenemos femenino y masculino dentro de nosotros. Pero es el atrevernos, el florecer es ir hacia lo que yo anhelo, deseo, que generalmente está alineado a mi propósito de vida. Digo generalmente porque a veces un poco más, un poco menos nos salimos del camino, pero la idea es que estemos ahí. Y el florecer es cuando yo estoy en armonía, cuando estoy en felicidad, cuando estoy alineada con el universo, cuando acepto lo que vivo de la mejor manera porque confío que efectivamente hoy día no lo sé, pero más adelante me lo va a demostrar que es lo mejor que me podría haber sucedido. Yo florezco cuando ya sano mis heridas, adquiero mis aprendizajes y salgo al mundo, salgo afuera a entregar lo mejor de lo mejor para ayudar y colaborar a otros y a otras personas también para que lo logren. Me viene olor a rosa, me viene olor a flores, esa alegría, esa armonía, es ese éxito que le podemos llamar también, ¿no es cierto? Porque depende, es un bienestar, es sentirte en bienestar completo y confiar. Confiar es que el mundo y el universo y la vida que estás llevando hoy en día es perfecta y es la correcta y está todo bien. Eso es el florecer, es conectarte con el resto y con las otras personas también, pero desde un lugar hermoso, desde tu esencia, desde tu alegría, disfrutando el proceso. Fran, ¿cuál dirías tú que de alguna manera has mencionado algunos, pero cuáles serían tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones, primero conéctense con ustedes mismos, no tengan miedo a ustedes, conéctense con su ser, conéctense con sus personas. ¿Qué es lo que necesito comer? ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo? ¿Dormir, no dormir? Ya cuando uno lo va escuchando, sintiendo e inclusive oliendo, es cuando ya dice, wow, me empecé a conectar conmigo y con todo lo que me entorna para florecer. Pero es lo primero, colóquense en primer lugar, que también lo vuelvo a decir, eso que se sientan egoístas, no, los aviones son muy sabios cuando nos dicen que primero tenemos que poner nosotros el oxígeno y atrévanse a estar conscientes de lo que ustedes piensan. Esto no lo hemos hablado en este podcast, María José, creo que está muy lindo poderlo compartir porque también es conocimiento y lo hablo también en primera persona. Anoten, bájenlo a papel. ¿Cuál es la vida que ustedes quieren llevar? La vida, ya sea lo que quieres tener, cómo quieres vivir, cómo te quieres sentir. Bájalo al plano físico, bájalo al papel y comienza después a leerlo todos los días si quieres. Agradece lo que ya lo tienes, porque mientras más agradeces, más llega de lo mismo. Agradeces que ya lo tienes, que ya lo estás viviendo en el ahora, en el presente, todos los días, en la mañana y en la noche. Pero también ahora, desde tus pensamientos, conéctate con tus emociones, con la emocionalidad que ya lo tienes, que ya lo estás viviendo. Y agradece, todos los días agradece tu salud perfecta, agradece tu techo, tu comida, tu ropa, tu trabajo, tu tranquilidad financiera, el amor de tus hijos, las señales que te manda el universo, la protección divina. Agradece todo, agradece en la mañana y en la noche, también como una herramienta personal que también lo hago. Todas las noches me dedico, antes de cerrar mis ojos, doy las gracias por el día porque hago un recorrido desde la mañana hasta el final y elijo el número 1, el top 1 de ese día, lo que más agradezco. Y cuando lo agradezco, efectivamente lo vuelvo a sentir esa felicidad y esa emocionalidad que lo vuelvo a repetirme el plato. Entonces, maravilloso. Y mientras más agradezca, más va a seguir llegando de lo mismo. Hermosísimo. Es decir, primero nosotros, primero desde adentro y después ya te lo puedo asegurar, comunidad que nos está escuchando, te lo puedo asegurar, que todo el resto se va a ir dando solo, todo el resto va a ir llegando. Porque tú ya lo deseaste, ya lo agradeciste, ya lo sentiste que lo tenías, va a comenzar a llegar, créetelo. Ya les recomiendo otro libro también, Secreto, que ya no es secreto, y habla Einstein, hablan todos, y en este plano también lo creamos desde nuestra mente es de lo que sentimos, por lo tanto ten la mayor conciencia que si tú te sientes, te duele la cabeza o te sientes mal, vas a empezar a atraer todo lo negativo, porque claro, atraes lo que vibras, sí o sí. Si vibras en amargura, en odio, vas a conectar con puras personas que son iguales. Lo igual atrae lo igual.
Entonces, bueno, también esas son leyes universales, compartiendo conocimiento. Creo que es el mejor legado que uno puede dejar también en la vida, María José. Y qué más lindo que compartirlo acá en este espacio maravilloso tuyo y de todos aquellos que nos están acompañando. Fran, ¿qué legado quieres dejar al morir? El liderazgo transmutacional como nuevo estilo de liderazgo de esta nueva era y donde se obtienen resultados extraordinarios financieros también. Eso para mí es importantísimo este nuevo modelo de gestión organizacional, abrir las mentes, abrir los corazones a estos líderes actuales y a los futuros líderes y a las organizaciones. Mis otros libros, porque obviamente voy a seguir escribiendo, pero yo te diría que básicamente y desde otra manera no de liderar, sino de ser, donde las personas entiendan que a veces no hay que hacer tanto, hay que permitirse no hacer y eso no es malo. A mí una de las cosas que me costó, una vez mi hijo del medio, Martín, me dijo, mamá, pero puedes no hacer nada. Yo me fui a mi pieza, me recosté, era un día sábado, 4 de la tarde, me recosté y me sentí tan inquieta, tan incómoda que me paré y le dije, Martín, no puedo. Y obviamente, imagínese, pésimo lo que le estaba diciendo a mi hijo, que yo no podía hacer algo. Y me miró, me dijo, pero inténtalo de nuevo. Me fui de nuevo y lo logré. Tan hermoso, un maestro en casa. Los hijos son nuestros maestros, María José, lo sabemos, tú también lo sabes. Pero decirles permítanse, porque a veces uno cree que viene con esta mentalidad, sobre todo la generación nuestra, que viene con que hay que hacer, y mientras más hagas, mejores van a ser tus resultados. Yo te digo, le juro, le hablo en primera persona, que hoy día, mientras menos he hecho, pero más tiempo le he dedicado a conectarme con algunas de las cosas que hemos hablado hoy día, porque hay un montón de otras cosas más, pero que son muy desde una línea diferente, más holística, más abundancia he vivido, más momentos felices he tenido, mejor salud he tenido, o sea, etcétera. ¿Me entienden o no? Entonces hay una manera que no van el hacer, sino empiecen a invertir un poco los tiempos. Le voy a dedicar tiempo a conectarme con mi lista de mis deseos en el aquí presente. Yo tengo mi Land Rover blanco y bueno, me conecto, que me siento, que lo abro, que le siento el olor a nuevo, que me conecto con las manos, que lo tomo, los puños en el manubrio, que le escucho el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser con tu barco para navegar, o puede ser cuando abraces a tu hijo que no lo has visto hace mucho tiempo, o cuando por fin te vuelvas a sentir enamorada. Bueno, esa persona visualízala, siéntela. Entonces, para mí también es una manera muy linda de abrir la cabeza, pensar fuera de la caja y abrir la cabeza a los líderes. Digo líderes porque ellos son los que finalmente impactan en la vida de muchas personas y de su familia, del medio ambiente, de muchas cosas, ¿no es cierto? Son la esencia. Entonces, pero en general, de mis amistades, de todo el mundo, es como decir, te muestro una nueva manera de pensar, de hacer las cosas, de sentir y de crearlas y cómo las puedes obtener también y cómo puedes disfrutar en ese proceso, conectándote desde otro lugar. Y para mí mi gran legado es justamente esa capacidad que tengo de conectar con las personas y de compartir, porque yo mi conocimiento no me lo voy a llevar, mi conocimiento quiero que se quede acá. Mientras más personas lo tengan, eso es parte de mi legado que quiero dejar, con todo el conocimiento holístico, obviamente intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Qué hermoso, y así lo siento, y así hemos podido además compartir cosas hermosas. Fran, ya casi para acabar, y se me ha pasado rapidísimo y quisiera seguir hablando y hablando contigo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir con los oyentes? Mira, creo que estuve como bien atenta para abarcar todas las áreas que quería, pero yo les diría un mensaje más que compartir. Si les es difícil y sienten que es muy difícil y doloroso y con esfuerzo su trabajo o una relación con tu pareja, o con quien sea, pero me voy mucho el trabajo también, yo te diría primero, no te lo permitas, porque no es una normalidad, el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo, el cansancio, no es una normalidad, no, saca eso y decirte, bueno, ¿por qué mejor no le dedicas un tiempo, una inversión gratis o con lo que sea, pero alguien que te guíe, o tú mismo o misma solito, anota y di realmente lo que tú quieres, cuál sientes tú, que es donde estarías feliz, vibrando alto de las cosas que donde has trabajado, lo que has hecho, que tú sientes, wow, yo cuando hice esto vibraba y no estaba cansada, al contrario, trabajaba un montón de horas y llegaba a mi casa feliz y seguía feliz, y el domingo a las 7 de la tarde estaba feliz porque el lunes me iba a trabajar y me encanta lo que hago. Bueno, si no estás viviendo eso, date el tiempo de pensártelo, porque tú eres lo más importante, tú el que no estás escuchando, él o ella, que no, eres lo más importante. Por lo tanto, no te permitas que tu pasada en esta vida sea dolorosa, triste, de sufrimiento. No te lo permitas, porque tú mereces
muchísimo más, mereces lo mejor de lo mejor. Y en el universo no hay escasez, hay abundancia. Así que conéctate con eso y te lo mereces. Fran, ¿y cómo se pueden contactar contigo? Primero por LinkedIn, que es como mi red donde más movimiento tengo, donde más activa estoy, que es mi nombre súper largo, María Francisca Sangüesa Valencia. Simplemente a través de Instagram, por supuesto, m.francisca Sangüesa, y bueno, mi teléfono está en mi LinkedIn, también me pueden contactar por un WhatsApp, a través tuyo también María José, obviamente, alguien que necesite alguna información. Mi libro lo encuentran por Amazon, ya está online por Amazon, así que lo quiera adquirir, encantada. Y realmente ha sido un placer, María José, tal como fueron nuestros encuentros personales, nuestros encuentros presenciales, donde ambas sentíamos que fue muy lindo y lo comparto con la comunidad cuando uno conoce a alguien, uno siente que ya viene de vidas pasadas, pero además que uno es parte de esa persona, él es parte de mí, yo soy parte de ti. ¿Por qué? Porque somos un todo. Y es maravilloso, la verdad, el poderlo sentir, y creo que todos los que hemos escuchado tu podcast, ya sea que hemos participado, que lo escuchamos, María José, agradecemos el poder conectar contigo también y en este espacio maravilloso. Así que agradecidísima de esta experiencia. No, y yo vuelvo a decir que gracias a Alejandro Melamed por habernos contactado, porque de verdad ha sido como un encuentro de almas. Entonces, hermosísimo, hermosísimo. Seguimos conectadas. Él cambió tu vida, él impactó en tu vida y generó un giro muy grande, porque, bueno, ahí los que leen el libro se van a poder dar cuenta de que cómo Alejandro Melamed impactó en la vida de nuestra querida María José, pero también yo les digo a mí me hizo un giro en 180 grados, y eso lo dijo él con una conversación como es él, viste, rápido, conciso, concreto y al grano también, y tan. Sí, que también para que lo sigan en la red de la comunidad. Un abrazo, Fran, mil gracias. Igual, un abrazo grande y muchísimas gracias a toda la comunidad que nos está siguiendo a través de este podcast. Muchas gracias. Fran nos compartió muchísimos aprendizajes muy valiosos a lo largo de este episodio. Sin embargo, quisiera resaltar uno, y es la importancia de ponernos a nosotras mismas de primeras. Trabajar en las 4 dimensiones de nuestra salud: la salud física, psicológica, emocional y muy especialmente la espiritual. En la medida en que nosotras estemos bien, vamos a poder estar bien para los otros y ser excelentes líderes. Muchas gracias. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.